vamos a hablar sobre este tema, Europa y el último imperio, que va a estar basado en dos pasajes o dos capítulos del libro de Daniel. Lo hemos dividido en dos partes. La primera, nos estaremos apoyando en el capítulo 2 específicamente. Parte de lo que leímos está en ese capítulo, pero nosotros vamos a considerar específicamente la visión o el sueño de Nabucodonosor y la interpretación que dio Daniel a ese sueño. Luego en el capítulo 7 es Daniel quien tiene una visión. A diferencia del capítulo 2, en que fue un sueño de una colosal imagen, de una estatua gigantesca, el capítulo 7 es una visión de bestias. Pero hay coincidencia. Cada una de las partes de la estatua coinciden con las distintas bestias que formaron parte de la visión de Daniel en el capítulo 7. Hace más de 2000 años, Dios le dio a Daniel una visión que reconocemos como la visión profética más completa que jamás se haya recibido. Y también le dio un sueño similar, como lo acabamos de decir, al hombre más poderoso del mundo en aquel momento. Si miramos hacia atrás, podemos ver los efectos de ese sueño a lo largo de la historia e incluso en el futuro. La profecía nos permite saber parte de lo que va a ocurrir en el futuro. Específicamente, la visión de Daniel funciona como una señal de lo que podemos esperar que suceda específicamente en Europa antes y durante el tiempo del fin. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aquí reconociendo, Señor, que tú eres Dios y que solo en tus manos está el pasado, el presente y el futuro humano. Solo tú puedes conocer, y de hecho lo has determinado, lo que ocurrirá en el futuro. Gracias porque en tu palabra nos has dejado la revelación de esos eventos para que nosotros estemos alerta, preparados y de manera responsable anunciando el evangelio de salvación a un mundo que está perdido y que cada día que pasa se le acaba más el tiempo. Señor, haznos consciente de esta realidad. Ahora te pido, Padre, que uses a este pobre instrumento humano para proclamar tu palabra poderosa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, una de las cosas en las que vamos a coincidir a lo largo de toda esta serie es que estamos viviendo en tiempos finales y que las señales se multiplican por todas partes. Y Dios de una manera nos está diciendo, prepárense, voy a regresar. Jesús lo dijo también otros pasajes de la Biblia, encontramos que Él reitera esa verdad, vendré otra vez. Podemos creerle. Y estamos en tiempos proféticos. Lo triste de todo esto es que a veces tenemos una actitud muy parecida a los ignorantes escribas y fariseos que habían perdido la capacidad para discernir los tiempos en los cuales vivían. Jesús les dijo en una ocasión, ustedes son muy buenos para distinguir cómo va a estar el tiempo, ¿verdad? Cómo va a estar el clima. Sin embargo, están ciegos porque no se dan cuenta acerca del tiempo en el cual estamos viviendo. Es muy claro en la Biblia que no podemos saber el momento exacto en que el Señor va a regresar. Eso es algo que Dios no ha revelado y que ninguno de nosotros tiene derecho a decir lo que Dios no ha dicho. Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre. Sin embargo, algunos osadamente han llegado a fijar fechas. Y quien esto hace, se está declarando
como un falso profeta. Pero el hecho de que Él no haya dado día y hora no significa que no haya dejado señales. Señales que están no solo en el pasaje escatológico de Mateo 24, sino en muchos otros pasajes de las Escrituras. Y cuando uno mira esas señales, tiene la tendencia a decir, bueno, pastor, siempre han ocurrido cosas como esas. Bueno, específicamente en Mateo, relacionado con Mateo 24, pero no en la intensidad que hoy lo vemos. Y tampoco en la magnitud en la que vemos ese cumplimiento de una manera general. Nosotros creemos en el inminente regreso de Jesús. Y eso significa que Dios puede venir ahora mismo, pero que no necesariamente tiene que venir ahora. Puede tardar. La idea es, vive cada día como si fuera el último. Ya sea que el Señor venga por ti o que tú vayas a Él. Porque la muerte es una realidad que forma parte de nuestra experiencia humana y que una y otra vez la experimentamos, viendo a otros morir y la última, cuando nos toque a nosotros. Por eso siempre uno debe estar preparado. Creo que vivir cada día como si fuera el último cambia toda nuestra perspectiva acerca de las cosas. Regresamos a lo básico, regresamos a las prioridades, dejamos de vivir de una manera enredada como a veces vivimos. El Señor Jesucristo dijo, o mejor dicho, Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Me molesta sumamente cuando veo a algunos cristianos viviendo de una manera tan indiferente ante la realidad que hoy tenemos. Me molesta profundamente la indiferencia ante las palabras de Jesús de que un día iba a regresar. Porque sí, muchos dicen, yo creo que Él va a venir un día. Y así se pasa la vida un día. Bueno, creo que tampoco podemos caer en el extremo de ponernos a fijar fechas y crear pánico. Nunca ha sido esa mi intención, aunque algunos por ahí me han acusado de eso, pero no me importa. Si mi pánico, o sea, si mi predicación te produce pánico, espero que también te produzca efectos positivos. Yo sé que hay gente que no le gusta que le hablen del infierno, pero si ese temor al infierno te lleva a buscar a Cristo, bienvenido sea. Si saber que el Señor puede regresar te lleva a buscarle y a predicar con pasión el Evangelio, bienvenida verdad. Pero tenemos que hacerlo. Y hoy nos encontramos precisamente en Daniel, un libro antiguo. Y es verdaderamente asombroso cómo ver un libro tan antiguo tiene un mensaje para nosotros tan actual hoy. Porque es palabra de Dios. Sé que muchas de las cosas que voy a decir hoy usted las recuerda. Si verdaderamente le prestó atención a la serie de mensajes que tuvimos sobre el libro de Daniel. Precisamente hablamos de todo el libro de Daniel, incluimos los capítulos 2 y el capítulo 7. Hoy vamos a repasar muchas de las cosas que dijimos, porque una de las señales que esperamos es que se va a levantar en los tiempos del fin un último imperio, al estilo del antiguo imperio romano. No es que va a regresar el mismo imperio romano, no, es que va a levantarse un imperio con, digamos, al estilo de ese imperio romano. Un imperio que va a estar formado por 10 naciones. A la luz de la Biblia lo encontramos en los 10 dedos de la estatua. Luego el libro de Apocalipsis habla sobre esto. Sabemos que formarán una alianza con el propósito de controlar el mundo. Apocalipsis 13 ofrece una descripción más detallada de esta alianza, de este gobierno mundial último, que procederá de la región europea exactamente igual que como nos habla la Biblia del imperio romano. Pero este reino, esta alianza última, este último imperio, va a entregar su poder y autoridad a una figura que conocemos en la Biblia como el anticristo. Y siento la responsabilidad de recordarle que hoy, como nunca antes, el mundo se mueve en una dirección de lo que hemos llamado una agenda globalista.
basándose a través de la tecnología, a través del adelanto, la facilidad para moverse de un lugar a otro, la potencialidad del internet y muchas otras cosas, hacen mucho más fácil la comunicación entre todas las naciones. Y hoy presenciamos dolorosamente un patrón que se repite una y otra vez de una manera asombrosa en los últimos años. Las naciones humanas cada día se hacen más ingobernables. Las naciones humanas están en crisis. Una y otra vez los vemos. Y eso no excluye a nadie, porque hasta los Estados Unidos ha pasado por esto. Solo tiene que recordar un poco lo que sucedió el año pasado, donde se formó en este país un movimiento de protestas a consecuencia de la muerte de Floyd. Pero ya después no era la cuestión Floyd, era crear anarquías, destrucción, muerte, y lo vimos en este país. Lo hemos visto en muchos otros países, lo vimos en Chile, en Ecuador, lo vemos en Colombia. Tristemente hoy Colombia está pasando por una etapa difícil. Siempre levantan ciertas, ciertas banderas para reclamar. Lo último que sucedió en Colombia fue un impuesto que subió el presidente en medio de la pandemia. Esa fue la excusa. Pero yo soy de los que creo que nunca hay excusa para la violencia y la destrucción y el daño a otras personas que nada tienen que ver con ese asunto. Pero bueno, así empieza y es una locura. El presidente quitó esto y todavía la gente sigue dándole golpes, maltratando a la policía. Yo no estoy diciéndole lo que veo en un canal de televisión. Si usted lo que tiene es una versión que recibió de un canal de televisión, no me interesa. Estas informaciones yo las veo directamente por internet. Y hay anarquía. Esto es algo que lo vemos una y otra vez. Y la humanidad una y otra vez dice, necesitamos un gobierno fuerte. Necesitamos unirnos como naciones. ¿Qué es sino el llamado o mal llamado nuevo orden mundial? Que como he dicho otras veces, no tiene nada de nuevo, ni mucho menos de orden. Es el objetivo unir a las naciones. Claro, la gente que no conoce a Cristo, ni tiene discernimiento, esto lo ve como algo que les preocupa, pero no en el sentido espiritual. A nosotros sí nos preocupa en el sentido espiritual, porque la Biblia habla de eso. No es casualidad. Aquí está en la palabra. Y esa última figura que se va a levantar y va a controlar el mundo como el líder fuerte, la Biblia llama el anticristo. Acerca de ese último imperio es lo que vamos a ver. Quiero que nos ubiquemos en el capítulo 2 de Daniel. Lo he dividido en dos partes porque no quiero ir deprisa, porque sé que esto de la estatua y de las bestias produce un poco de mareo. Pero no quiero que se me maree, quiero que capte la idea, quiero que entienda que lo que le voy a compartir no es una novela de ciencia ficción, un relato apocalíptico que creó alguien, es lo que está simplemente en la palabra de Dios, en libros antiguos y libros menos antiguos que forman la parte de las Escrituras. Primero es un sueño que le sucede a Nabucodonosor y entonces Daniel le da la interpretación. La Biblia dice que era el año segundo del reinado de Nabucodonosor en Babilonia y estaba preocupado por el futuro. Siempre hemos sentido una inclinación muy especial por querer saber del futuro. Los cristianos sabemos que el único que puede conocer el futuro es Dios. Y una idea muy necia es querer buscar ese futuro en una fuente ajena a Dios. Y la palabra nos revela parte de ese futuro. Pero este hombre, este rey, estaba perturbado. Había tenido un sueño en el que indudablemente Dios se había manifestado a este rey y le había hecho una revelación. Ese sueño no era producto de una indigestión, no era algo que fabricó su mente, estaba la intervención del Dios verdadero en su mente. Sabemos por la Biblia que muchas veces en la palabra
Dios suele o solía hablar por sueños, ¿verdad? Todavía no tenían la Biblia. Le voy a poner unos ejemplos. En Génesis capítulo 40, por favor. Allí está la historia de José, ¿verdad? En el verso 8 nos dice la Biblia, Génesis 48. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y también en el capítulo 41, verso 16, dice la palabra: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Era muy común que Dios hiciera esto. Ahora, no era tan común que Dios hablara en sueños a un pagano, como en este caso el rey de Babilonia. Entonces fue tal el sueño que se preocupó y llamó a sus consejeros. Ahora, estos reyes tenían entre sus consejeros, como decimos en buen cubano, metralla. Bueno, yo creo que esa práctica todavía no se ha desechado. Muchos de estos presidentes o dictadores que hoy existen gobernando despiadadamente sobre sus pueblos, tienen muchos consejeros y no precisamente gente sabia que le diga cómo gobernar, sino curanderos, espiritistas, gente que le haga trabajo. Este hombre tenía un piquete de consejeros donde habían también muchos videntes, sabios, magos, y los llama para que le interpreten el sueño. Pero ahora hace una cosa muy peculiar. Parece que él sospechaba que estos personajes eran unos engañadores, manipuladores, mentirosos, como muchos de los brujeros y curanderos que hoy existen, que como hijos del diablo, el padre de la mentira, ellos meten todo tipo de mentira y hay gente que se la traga. Los mandó a buscar, pero les dice: he tenido un sueño, pero a diferencia de otras ocasiones, ahora ustedes me van a adivinar lo que soñé y lo que significa. Nabucodonosor no era tonto y tenía sus sospechas y se las puso bien duras. Ocurrió lo inevitable. ¿Qué? No pudieron complacerlo. Y entonces Nabucodonosor se molesta, y se molesta tanto que dice: voy a acabar con ustedes, mentirosos, paqueteros. Mire, esas son expresiones cubanas, tengo que traducírselas, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 12 y verso 13 dice: por esto el rey con ira, estaba bien molesto, porque había tenido un sueño que de alguna manera lo perturbó tanto y ahora no podía contar con los personajes que tenía ahí como consejeros, con ira y con gran enojo, y mandó que matasen todos los sabios de Babilonia. Bueno, aquí se le llama sabio y dentro de ellos estaba Daniel, que era el único verdaderamente sabio, porque tenía al único Dios verdaderamente sabio, al Dios verdadero. Pero ese grupo estaba lleno de gente como esas, y dice que los mandó, dio la orden que los mandasen a matar a todos. Y se publica, el verso 13, el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarle. Daniel estaba condenado a muerte. El problema también lo afectaba a él y a sus amigos. Cuando él conoce de esto, él y sus amigos le piden a Dios una visión del sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Bueno, él inmediatamente le hizo saber, dice el verso 17, a Daniel, se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros. Llegó y les dijo: oye, la cosa está difícil, nuestras vidas están en peligro. El rey tuvo un sueño
y quiere que le digan el sueño y la interpretación. Y ustedes saben que ninguno de estos personajes es capaz de hacer eso. Verso 18. Entonces dice, tenemos que orar. El único que nos puede decir qué significa esto es Dios. Porque Él es el único Dios verdadero y el único que tiene control de las interpretaciones y más aquellas que tienen que ver con el futuro. He ahí lo necio de ir a que te lean, a que te tiren las cartas, a que te lean la mano, la borra del café. Bueno, yo no sé. Miren, la gente paga por esto. Si no pagaran por esto, no existirían estos negocios. O sea, la gente paga para que los engañen. No les importa y se creen esos engaños. Pero el único que tiene control del futuro es Dios. Si usted quiere saber lo que va a pasar mañana, lea la Biblia. Ah, pastor, pero yo quiero saber los detalles acerca de mi vida personal. Si Dios no te lo reveló, es porque no es sabio que lo sepas, no es bueno para ti. Simplemente anda por fe. Ahora, lo que tiene que ver con su plan para este mundo está claramente en su palabra revelado. No, pero es que el libro de Apocalipsis es tan complicado. Fíjese, pastor, si es tan complicado que yo llevo 20 años en una iglesia y nunca han predicado de ese libro. Usted se ríe, pero hay gente que ha tenido esa experiencia. Algunos lo más que dicen, bueno, lo único que escuché de Apocalipsis fue una serie de mensajes sobre el mensaje a las iglesias de Asia. Ya. Bueno, hermanos, yo voy a leerles un versículo que se lo he leído tantas veces, pero la enseñanza, la repetición es la madre de la enseñanza. Aparte que de que yo lo hago para seguir las leyes de la enseñanza, lo hago también porque como me voy poniendo viejo, repito lo mismo muchas veces. Eso tiene su parte positiva. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, feliz. Somos felices los que leemos y los que oímos las palabras de esta profecía. Léela, óyela y dice mejor, guárdala. Guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No podemos ignorar el libro de Apocalipsis sin pisotear la palabra de Dios. No podemos ignorar Ezequiel o Daniel sin quebrantar la palabra del Señor. Eso que leemos aquí, aunque está en el libro de Apocalipsis, no tiene complicación para entenderlo. ¿Usted no lo entiende? Hay bienaventuranza, y si hay bienaventuranza es porque es posible entenderlo. Somos nosotros los que a veces complicamos las cosas. Ahora, que hayan algunos pasajes un poco más difíciles, pero no son imposibles. Ora a Dios, pídele que con el intérprete de las Escrituras te revele la verdad. ¿Quién es el intérprete? El mismo Espíritu Santo. Consulta materiales que te puedan ayudar de predicadores respetables y que estudian verdaderamente la Biblia, recordando que son comentarios. Pero allí está, allí está. Bueno, él les dijo a sus amigos, pidan misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces él le dijo, oren, solo Dios nos puede ayudar. Eso se llama fe. Fe. Y miren lo que dice el 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Verso 19. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Qué tremenda oración. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Esto no me suena a un Dios ausente. Esto no me parece un Dios indiferente a lo que nos está ocurriendo en estos tiempos.
No me parece. No me parece un Dios que está ocupado en otras cosas. Miren, les voy a ir más lejos. No me parece a un Dios que esté involucrado en el mundo de los gobiernos y de la política. Sí está. De hecho, su soberanía se manifiesta en algo tan mundano y carnal como la política. Miren, los políticos serán muchas veces motivo de reproche, pero yo creo en un Dios que está tan involucrado en la historia humana presente, que mueve esos hilos soberanamente para ejecutar su plan. Y aquí dice claramente que no hay rey que ocupe su gobierno sin que Dios esté involucrado. Dice, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres. Qué tremendo. A pesar de que había estado muy poco tiempo con sus padres y con la nación de sus padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto. Y entonces Daniel le dijo al encargado de ejecutarlos, verso 24, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Por favor, yo quiero que usted no pierda la esencia de este relato. Miren, Daniel era un hombre totalmente íntegro. Yo siempre he dicho, si hay un apellido para ponerle a Daniel, es integridad. Daniel no era un falsante. Daniel era un hombre de Dios. Si él no hubiese sido un hombre de Dios, no habría hecho esto. Se estaba jugando la vida. Se estaba jugando la vida, él y la de sus amigos. O sea, no cabe la menor duda de que aquí está la mano de Dios. Daniel pronto se presenta ante Nabucodonosor y le explica lo que lo perturbaba, lo que aquellos hombres no podían, pero Daniel sí tenía conexiones con alguien que sí podía. Miren, cuando el rey le dice a sus consejeros, díganme el sueño y la interpretación. Miren lo que ellos le dijeron en el verso 10. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Saben qué? Aquí dijeron ellos la verdad. No había hombre sobre la tierra que pudiera declarar el asunto al rey. Pero Daniel tenía conexiones con alguien que sí. En el verso 27 y 28, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Resumiendo, no hay humano, sin importar cuán astuto sea, cuán experto en el arte entre comillas, el perverso arte de la manipulación o el engaño, que pueda dar interpretación al rey. Pero miren lo que dice el verso 28. Pero hay un Dios en los cielos, tu Dios y mi Dios, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Por favor, respetemos la Biblia. Esta es una profecía que tiene que ver con los postreros días. No podemos dejarla confinada al pasado. Dios reveló lo que va a ocurrir en el futuro. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dios, y solo Dios, puede revelar los misterios, como lo hizo, repito, en el tiempo de José en Egipto. Solo Él.
Y entonces explicó Daniel, así como Dios envió el sueño al rey, de igual manera se lo reveló a él y le dio la interpretación. Luego vuelvo a leer el 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Este era parte del plan de Dios y solo él puede darlo a conocer. Luego el profeta judío se presenta ante el rey y le revela el futuro de la nación. Quiero leer del verso 31 al 33. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, una parte de la imagen. Su pecho y sus brazos de plata, otra parte de la imagen. Su vientre y sus muslos de bronce, la otra parte. Sus piernas de hierro, otra parte. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esos pies tienen dedos. Y los mismos que usted tiene en sus pies son 10. ¿De dónde sale eso de que van a haber 10 naciones en los tiempos del fin? Bueno, una de las partes donde sale es aquí. Esto es parte de la profecía. Y escuche esto, esos son los pies. Es lo último que aparece en esa visión. Y miren lo que dice en el 35. Entonces fueron desmenuzados, fíjense, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguna. En otras palabras, todos esos imperios van a ser barridos, van a desaparecer de la tierra. Incluye también el último que esperamos por la misericordia bendita de nuestro Dios, no tengamos la desgracia de verlo en sus funciones en los tiempos finales, porque antes creemos que ya no estaremos aquí. Miren lo que dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra es el Señor Jesucristo, que llega a este mundo, destruye los imperios y establece el suyo, tipificado como un gran monte que llena la tierra. Todos los reinos humanos están destinados a desaparecer. He ahí la necedad de enamorarnos de los reinos y de algunos reyes. Miremos a los reyes simplemente como instrumentos de Dios para distintos propósitos. Van a haber gobernantes más respetuosos de los principios y los valores de Dios, y van a haber otros más irrespetuosos y enemigos de los valores de Dios. Ambos van a cumplir funciones. Ahora, nosotros sabemos que la mano de Dios está en todos los asuntos, pero eso no excluye, y ese es el punto, mi responsabilidad y la tuya. Porque nunca la soberanía de Dios es una excusa para cumplir con lo que Dios me ha mandado a hacer. Yo sé que Cristo viene mañana, pero no me voy a meter en una cueva a esperar que Cristo venga. No vamos a convertir el templo bautista en un convento y a decir: aquí vamos a vivir a partir de ahora la familia cristiana. Ya no regresen más a sus casas. Voy a mandar a hacer unas batas blancas para que parezcan a las túnicas del Apocalipsis, pero ya no vamos a ir a trabajar más. Ya no vamos. Eso ya es algo enfermizo y torcido. Si Cristo viene mañana, yo voy a estar haciendo lo que Él me mandó a hacer. Y el punto es este: parte de lo que Dios me ha mandado a hacer es vivir para Él, predicando el Evangelio, representando su nombre, viviendo conforme a los valores que creemos
defendiéndolos donde tengamos que defenderlos, sin importar las consecuencias. Ay del cristiano sin discernimiento que dice: pastor, pero mire, tenemos ahora un rey impío, enemigo de Dios, pero Dios lo permitió y ahí está. Muy bien, yo voy a orar por él, pero no voy a aprobar lo que haga. Dios tiene sus planes, pero eso no excluye que yo viva conforme a mi fe. Nunca hay una excusa para eso. Ahora Daniel tiene la visión, después que le dice el sueño al rey, se lo dijo en detalles, no hay fraude ninguno. Le dice, este es el sueño. A través de Daniel, Dios le revela el significado de las 5 partes de la estatua. La cabeza de oro, repito, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies formados en parte de hierro y en parte de barro cocido. El primer imperio mundial, representado por la cabeza de oro de la estatua, era el reino de Babilonia de Nabucodonosor. Verso 37 y verso 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Fíjense cómo dice, hermano, si algo enfatiza este libro, es la soberanía de Dios. Si está cojeando en ese concepto, léase Daniel. Mire cómo dice, el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza, majestad. Ahora, el hecho de que Dios le haya dado el reino no significa que ese rey esté haciendo lo que Dios quiere. El hecho de que ponga, bueno, voy a usar otra palabra, no lo que Dios quiere, sino la voluntad santa de Dios, revelada en su palabra. El hecho de que Dios ponga un rey, y estoy usando la palabra rey para referirme a los gobernantes, ¿verdad? Ustedes me entienden. No significa que un gobernante esté haciendo lo que la voluntad de Dios revelada en la Biblia, pero por alguna razón que tú y yo no entendemos, Él lo permite. Ahora, es fácil decirlo aquí en América, el país de la democracia y la libertad. Pero si se me ocurre decir esto en Cuba o en Venezuela, bueno, se me ocurre no, en Cuba lo dije. Había gente que no lo entendía. Hermanos, tenemos preguntas. Y puede que Dios las responda algún día. Pero yo descanso en que Él no improvisa. Y nada se escapa de su control. A veces un rey puede venir para juicio. Para juicio. Porque nosotros tenemos un material tan obstinado y rebelde que las mejores lecciones de Dios no las solemos aprender cuando las cosas nos están marchando bien. Tenemos que vernos con el agua al cuello para mirar al cielo. Y esto se ha visto muchas veces. El pueblo de Israel se rebeló muchas veces a Dios y tuvo que sufrir. Verso 38. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él, vuelve otra vez, lo ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí no hay dudas. La cabeza de oro era Babilonia de Nabucodonosor. Nabucodonosor habría entendido que la cabeza de oro se refería a su reino, ya que la principal deidad de Babilonia era Marduk, conocido como el dios de oro. El segundo imperio mundial revelado en el sueño del rey estaba representado por el pecho de plata de la imagen, del cual salían 2 brazos, también de plata. Dice el verso 32. Verso 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Este era el imperio medo-persa.
que conquistó Babilonia en el año 539 antes de Cristo y se mantuvo en el poder durante 200 años. Miren lo que dice aquí, hermanos: su pecho y sus brazos. Son dos: el imperio medo-persa. Ahora, si usted va, yo no lo voy a hacer ahora, lo haré en el siguiente, a Daniel 7, va a encontrar bestias, pero que coinciden exactamente con lo mismo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el último imperio que se va a reavivar en los tiempos finales. Pero vamos a seguir en Daniel capítulo 2, el tercer imperio estaba representado por el vientre y los muslos de bronce de la imagen. Daniel le comunicó al rey que sería un reino de bronce, el cual dominaría toda la tierra. Verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ya ese es el imperio medo-persa. Y luego el tercer reino, que dice la palabra que es de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, el imperio griego. El reino de Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno. Los soldados de Alejandro se protegían con cascos y corazas de bronce. Llevaban escudos y espadas de este metal. Pero sigue, hay un cuarto imperio en el verso 40, y el cuarto imperio será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, fuerte como el hierro. El hierro es un metal que representa el imperio romano, que se caracterizaría por esta descripción. Aquí se predice su llegada. Los ejércitos romanos utilizaban armaduras de hierro y fueron conocidos como las legiones de hierro de Roma, fuertes e invencibles. Pero Daniel notó que en el sueño del rey habían también pies y dedos, una mezcla de hierro y barro cocido. Verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Daniel explica al rey el significado del material que formaban los pies. Luego en el verso 42 y 43 dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Verso 43, así como viste el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro se mezcla con el barro. Según Daniel, habrá otra división del imperio romano, diferente. Y aquí está simbolizada por los 10 dedos. Daniel dice claramente que en un momento el imperio romano estará formado por 10 reinos o líderes. Si ustedes miran, hay una predicción de un momento en que el imperio romano llegaría, pero la progresión es descendente de una parte de la estatua a otra. De hecho, la calidad de los materiales va disminuyendo, ¿verdad? Con el paso de los tiempos, hasta llegar a los pies y a los dedos. Recuerden que estos pies y estos dedos es posterior a la etapa de las dos piernas. Ahora, el punto es este: no hay nada en la historia, no encontramos nada en la historia que concuerde con una coalición romana décupla. Esto nos dice claramente, hermanos, que el último, el quinto imperio, el quinto reino, no ha cumplido su papel en la historia.
Tenemos a Babilonia, tenemos a Medo-Persa, tenemos a Grecia, tenemos al antiguo imperio romano, pero no tenemos este último imperio revivido. Daniel nos dice que esta forma del imperio romano existirá cuando Dios venga a establecer su reino. Verso 44. Miren cómo empieza. Y en los días de este reino, por favor, esto es algo del futuro. Fíjense, en los días de estos reyes, de esos 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese reino es el reino del Señor Jesucristo. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Más claro, verso 45, de la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, o sea, el reino de Jesús no es un reino humano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, esto es una revelación de nuestro Dios, de lo que se avecina. Y yo no soy amante de las teorías conspirativas, me apego a la Biblia con todo mi corazón. Y me mantengo informado, eso sí. Y cuando tengo dudas acerca de alguna información, trato de investigar si es falsa o no. No cuesta trabajo hacerlo. Usted sencillamente pone parte del artículo que está leyendo en Google y ahí le va a decir. Yo he descubierto muchas veces que mucho de lo que se pone en Facebook es falso. Y la gente lo comparte y lo repite como sin averiguar. Pero de algo sí estoy convencido. Nosotros nos estamos moviendo a una alianza entre naciones. A un mundo unido bajo un solo gobierno, con una sola religión, con un solo gobernante fuerte. La Biblia ya habla de él como el anticristo. Un tipo con todo el poder del mismo infierno, con todo carisma. Un tipo con una capacidad diabólica para arrastrar a la gente. Mire, no se asombre, hermanos. Los seres humanos somos así. Los cristianos no lo hacemos porque somos hijos de Dios. Y cuidado, pero tenemos la tendencia a levantarnos, a levantar caudillos, a seguir a hombres y a cometer errores tremendos. Nos enamoramos de esos líderes, nos impresionan sus personalidades. Si hasta un líder que está para estar descansando en sus años finales, la gente lo sigue y vota por él. Así que no se asombre de otro con toda la capacidad del mismo infierno, que en su agenda no va a estar las naciones individuales. En su agenda va a estar el mundo, porque él va a tener, así lo dirá, una mente donde cabe el mundo entero. Hay que pensar en los países pobres, en las naciones débiles. Los políticos una y otra vez han fracasado. Hay muchos problemas en las naciones que solo se puede resolver con una alianza en la que el poder del Estado tenga un mayor control sobre la gente. No llegar al comunismo, porque el comunismo está tan desacreditado. Pero sí un tipo de socialismo light, donde la segunda enmienda hay que aplicarla. Bueno, aquí estoy hablando de Estados Unidos, pero la idea es global. La gente no debe andar armada. Y si la gente no debe andar armada, las naciones tampoco. Deben entregar sus armas, porque ahora sí vamos a crear un paraíso en la tierra. Fíjense lo que les voy a decir. Va a ser tan poderoso su argumento
que hasta la inquieta Israel, con la capacidad armamentística más sofisticada que existe hoy junto con otras naciones, va a entregar sus armas. Y así será mucho más fácil el control. Tenemos que abrir los ojos. Eso está en la palabra. Voy a cerrar ahora, no voy a seguir. El próximo domingo seguiremos con la segunda parte. Les dejo algunos consejos. Yo sé que cuando observamos lo que está pasando, es fácil caer en el desánimo, en la desesperación. El peor error que puede cometer un cristiano es quitar los ojos de Jesucristo. Porque sabemos que las cosas no van a mejorar. Hoy tenemos un problema, mañana vamos a tener otro. Daniel no perdió la esperanza. ¿Saben por qué? Porque él evaluaba todo con el fin en mente y mantenía la calma cuando estaba en presión, porque sabía que Dios era real. Por eso, cuando enfrentes el mañana con lo que venga, ten confianza. Dios sigue siendo Dios. Cuando mires el mundo político en cualquier lugar de la tierra, ten confianza. Recuerda que tú y yo podemos hacer parte de la historia cuando oramos. En un momento de crisis, Daniel y sus amigos buscaron la misericordia del Dios del cielo. Y Dios les respondió. Me maravilla las palabras del verso 2, del verso 28 del capítulo 2. Dice allí: hay un Dios en el cielo. Cuando escuchas tantas malas noticias, no te olvides que hay un Dios en el cielo. Si eres de aquellos que te levanta hasta que te acuestas, estás allí metiéndote metralla en el cerebro, mirando todo tipo de noticias, y lo peor, que te crees todo lo que ves. A pesar de todo lo que veas y de la inestabilidad que hay en la tierra, ten confianza. Dice claramente la Biblia: hay un Dios en el cielo. Cuando te sientas desanimado por lo que está pasando, no pierdas la esperanza. Hay un Dios en el cielo. Y dice el verso 44 que establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Tú y yo somos parte de ese reino ahora. Y tú, amigo, eres parte de ese reino. ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? Es la única esperanza que te puedo ofrecer, pero es la mayor de todas las esperanzas. Dios lleva adelante la historia, pero Él, dentro de su plan, envió a su Hijo a morir por ti, a pagar el precio por tus pecados en la cruz, para que te puedas reconciliar con Él. No es una religión. Yo vivo convencido que la religión no es la respuesta. La religión estará con el anticristo. Las religiones no te pueden salvar. Tú necesitas una relación con el Dios vivo. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y recíbele. Confía en Él, Él va a perdonar tus pecados, y en el presente no tendrás temor a nada que ocurra, porque sabes que si lo peor según el mundo te pasa, te vas con el Señor. Y si llega el Señor Jesucristo, te vas como parte de su iglesia. ¿Estás preparado? Si no estás preparado, ora ahora mismo. Pídele perdón a Dios por tus pecados, porque eres pecador, no eres bueno, no lo somos. Y el Señor te perdonará. Que el Señor te bendiga, ahora y siempre.